mar y lo tengas ya abrazar. Llámase hombre con fe, solo en la verdad, hermano, no tengas temor. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto a Babilonia, su ubicación, su origen y su destino. Babilonia, traducido Babel en acadio, Iliu con la terminación griega puerta de Dios. Babilonia, capital del imperio babilonio. Los textos del Antiguo Testamento la mencionan por primera vez en Génesis 10:10, con 3 otras localidades que marcan juntamente el principio del reino de Nimrod. En el caso de cuando los hijos del oriente empezaron a multiplicarse, después que descienden del arca de Noé, cuando Noé, Sem, Cam, Jafet, sus 3 hijos, sus esposas, la esposa de Noé, ellos empiezan a tener hijos, hijas, a multiplicarse, los hijos de los hombres. Cada uno empezó a tener una guía, una orientación. El Señor les demanda un listado en cuanto empieza cada uno a tomar por posesión una tierra. Unos al oriente, uno al occidente, otro al sur, otros al norte. Y aquel que tomara la tierra desde el del sur a los del norte, esto les vendría sobre ellos anatema. Génesis capítulo 10 verso 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, y quienes nacieron, hijos de después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Magai, Javán, Tubal, Mexer y Tirás. Verso 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acab y Cané en la tierra de Sinar. Ahí es donde nos denomina en cuanto a Babel. Las ruinas de Babel, lo que es la torre de Babel, hoy queda en Irak. Por eso sabemos que Babilonia es Irak. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Padre, nuestros nombres del libro de la vida y que permanezca allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias Señor te damos, en el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra a ti, la alabanza, la adoración, la exaltación. Te dimos, Señor, de parte tuya sabiduría, entendimiento, para que todo lo que emprendamos, esperamos que a causa de la unción el yugo se pudrirá y que a la gente justa siempre le irá bien. Para esta hora, Señor, pedimos comedidamente, esperanzamente, que tú seas nuestro ayudador y nuestra guía, y que todos los adversarios de Israel retrocedan junto con aquellos que también que quieren arremediar contra tu linaje escogido y contra tu nación santa. En el nombre de Jesús, amén y amén. En cuanto a Babilonia, es en Babilonia que tuvo lugar la empresa de la Torre de Babel, y asimismo la confusión de las lenguas bajo el rey de Hammurabi. La ciudad pasó a ser la capital de Babilonia, de la que fue a la vez el centro político religioso. Alcanzó el apogeo de su gloria en el siglo VI a.C. bajo Nabucodonosor. En el caso que la desarrolló en gran manera e hizo que ella la más grande y hermosa capital en su tiempo. En cuanto a rey Nabucodonosor, la Biblia nos denomina que era una gran nación. Estos predominaban, invadían tierras, asesinaban a espada, invadían. Estos habían impactado, habían incumplido lo que había dicho Dios acerca de que al momento de que los descendientes de Noé descendieran del arca de Noé, en el caso de Sem, Cam, Jafet, específicamente cuando en el caso de Babilonia, que nos habla en el verso del capítulo 10 de Génesis, en cuanto y fue el comienzo del reinado de Babel, Erec, Acab y Ganet de la tierra de Sinar. El Señor les había demandado una tierra a cada uno, al norte, al sur, al este y al oeste. A Sem, a Cam y a Jafet, a Noé también. Y esto aquí es quien tomaron por posesión de la tierra del norte, a los del sur vendían anatemas sobre ellos. Y hay un anatema sobre
Babilonia, por cuanto estos empezaron a invadir las tierras de sus primogénitos, esto empezaron a haber un anatema sobre Babilonia, y cómo de Babilonia especialmente empezó a haber una serie de sucesos. Dios permitió, porque era la promesa de parte de Dios hacia Noé, y cómo en esto se le atribuye cierta pernición de parte de Dios, pero igualmente la mano extendida y el vaso poderoso y la amenaza del Señor estaba sobre Babilonia, porque había impactado lo que se le había dicho desde el principio, que no invadiera las tierras de los del norte a los del sur, los del sur a los del norte. Había una pauta en cuanto a eso, y Babilonia y los descendientes de Babilonia habían cumplido sobre ello, y ellos sabían sobre ello. En cuanto a la historia de Babilonia, Jeremías capítulo 39 verso 1: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio de Nelgar, Saracer, Sanger, Nebo, Sarsequín, el Rapsari, Negal, Saracel, el Ragnar, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viendo Sedequías, el rey de Judá, que todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Adaba. En el caso de que como el Señor había amenazado en los días del rey Ezequías, estaba como jefe encargado de Asiria el rey Sennacherib, y se le había advertido a Jerusalén que Israel volviera nuevamente a su Dios. Estos habían abandonado su primer amor, y había una amenaza latente de parte de Dios hacia ellos, y estos seguían incumpliendo esa promesa. Le había dado acerca de los 10 mandamientos sobre no tener otros dioses aparte de Jehová su Dios, y ellos habían incumplido. Todavía habían entregado sus hijas a los extranjeros, y los hombres habían entregado a sus hijos a las extranjeras, y estos habían adoptado la cultura de ellos y sus dioses. En cuanto a cómo el Señor había una amenaza latente en tener que decirle al pueblo judío que no se entregaran a otros dioses, que no fuera el Señor su Dios quien los había sacado de tierra de esclavitud con mano poderosa, con brazo extendido, haciendo señales y prodigios en manos de Moisés. Y como en estos momentos de que sale fervientemente, que ellos salen de tierra de esclavitud después de cruzar el Mar Rojo, cuando el Señor abre el Mar Rojo de un lugar a otro para que Israel saliera, ellos enteramente se habían entregado a otros baales, se habían entregado a dioses extranjeros, y esto despertaba la ira de la parte del Dios viviente, y así fue como sucedió en los días de Jeremías como profeta. Verso 5: pero el ejército de los caldeos lo siguió, alcanzando Sedequías en los llanos de Jericó, y le llamaron y le hicieron subir a Ribla en la tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y él degolló el rey, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Cuando descienden los hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, el Señor les hace un pacto a ellos de bendición, de tomar por toda la tierra, de extenderse. Cuando descienden todos los animales que estaban por pareja del arca de Noé, el Señor le hace una promesa de no destruir a la tierra con diluvio ni con agua, sino por el contrario darles bendición a aquella a partir de ese entonces. Porque había venido el diluvio por causa de una alteración de la genética, que había habido los ángeles custodios habían despojado 200 custodios, habían despojado su condición celeste para tener adulterio con las hijas, y había gran maldad con las hijas de los hombres, y había gran maldad en aquel tiempo. El corazón del Señor
le dolió haber creado al hombre, pero yo a ser justo a Noé, a su esposa y a sus 3 hijos, un niño justo. Y esto mandó que hicieran el arca. Cuando estos descienden del arca, al momento de que Sem, Cam, Jafet, los 3 hijos de Noé, se les da una bendición para que tomen por posesión en la tierra, todas las tierras del oriente. Les da por prohibición el tener que invadir las tierras del norte a los del sur. Decía, si los del sur invadían los del norte, vendrían anatemas sobre ellos. Babilonia estaba haciendo esto. Verso 7, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Ellos enteramente habían incumplido lo que Dios les había dicho. El Señor sabía, el Señor les había dado por ende el tener que no hacer, tener que no invadir la tierra del norte a los del sur. Y esto lo sabía. Así igual como había prometido y había amenazado latentemente a Israel de no levantarse en dioses paganos, en dioses extranjeros, y esto lo habían cometido. Y el Señor había dado en el caso de los 10 mandamientos en cuanto a aquellos que no incumplieran lo que dijera en la tabla de la ley, inmediatamente vendría sobre los hombres una herencia de maldad. El Señor visitaría sobre ellos a la 3ª y 4ª generación, y esto lo estaba influenciando para que cuando llegó Babilonia fue permitido de parte de Dios. Babilonia sabía que había un edicto de parte del Señor para que estos no invadieran de la tierra del norte a los del sur. Israel también había hecho lo mismo, levantándose en adoración a los Baales, entregándose a dioses extranjeros después que el Señor había sacado de Egipto a Israel, haciendo señales y prodigios, alimentándolo con maná, con una nube espesa de noche y con una nube de fuego cubriéndolos a ellos. Y esto lo estaba cumpliendo, el Señor estaba cumpliendo su amenaza sobre Israel. En el caso de Babilonia, Apocalipsis capítulo 17 verso 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, en la cual ha fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el caso de cómo hay una unión, en este momento una unión entre los países del oriente con Babilonia. En la Babilonia se tiene relación en cuanto a las ruinas de Babel. Se sabe que es Irak. Hoy en día las ruinas de Babel quedan al lado del palacio de Saddam Hussein. Y por eso se sabe que Babilonia es Irak. Hay una serie de conciliaciones con el pueblo de Irak, en el caso de Palestina, en el caso de Turquía, en el caso de Irán, quienes están aliándose con Irak, en este caso Babilonia, para tener que arremeter contra Israel hoy en día. Y el Señor está prometiendo un castigo sobre ellos. Verso 6, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Capítulo 18 verso 1 de Apocalipsis. Después de esto vi otro ángel que descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El Señor en gran manera está dando una amenaza en contra de Babilonia. En cuanto a las revelaciones, el apóstol Juan, estando en la isla de Palmos, apreso por predicar el evangelio, inmediatamente cuando esto acomete en su vida, estando él, vienen sueños y visiones, y ve descender un ángel, en el cual gritaba a viva voz, alumbrando la tierra, diciendo, ha caído Babilonia. Hay una amenaza latente de parte del Señor, así como también en otro tiempo había entregado al pueblo
de Israel a los adversarios, cuando entonces había una advertencia de parte de Asiria en los días de como rey de Israel, Ezequías, estando como como rey de Asiria, Sennacherib había invadido Laquis, y este es el momento de que Ezequías ora fervientemente para que ya que la amenaza latente de Israel, quien era en ese momento Asiria, empezó el rey Sennacherib empezó a hablar con enardecimiento en contra de Israel, diciendo que el mismo Señor era quien los había entregado. Y esto al momento de que Ezequiel ora, en esa misma noche desciende un ángel del Señor y mata 18.700 soldados varones, todos llenos de vigor. En el caso de cómo al momento de que Babilonia, el Señor había defendido por muchas ocasiones a Israel, y Israel seguía cometiendo lo malo, en el caso de los días de los reyes de Israel, Babilonia, el rey de Nabucodonosor, encabezado por el rey Nabucodonosor, inmediatamente hizo un exilio a Jerusalén. Sedequías huye, rey de Judá huye, pero este es apreso. Sus hijos fueron muertos y a Sedequías le sacaron los ojos. Y al momento de que, en el caso de que como se le había advertido a los hijos del oriente el no tener que invadir la tierra de uno al otro, porque vendría anatemas sobre ellos, esto se está cumpliendo en el libro de Revelaciones. En el libro de Revelaciones, en el caso del capítulo 18, nos habla de que hay varios países del oriente, y hay varios países quienes están huriendo a Babilonia, a tener que respaldarlos. Y esto le está remediando un anatema sobre aquellos quienes sean aliados a Babilonia en especial. Verso 6: dadle a ella como a ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella ha preparado bebida, prepararle a ella el doble. Verso 7: cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darles de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. En el caso de aquí, que hay una amenaza latente de parte del Señor, como en otro tiempo había entregado a Israel, hoy en día también, después de que haciendo aún así el Señor cumple su promesa, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el caso de Israel, como fue después de que salió en los días de los 70 años del exilio de parte de Babilonia a Israel, esto en los días de Daniel como profeta, nuevamente sale un edicto en los días de Ruth, también como reina de Persa, nuevamente sale un edicto después de ello para que Israel vuelva nuevamente a la tierra prometida, lo que hoy conocemos como Israel en la actualidad. Y esto en el caso de cómo aún se sigue despertando una amenaza latente en cuanto a Babilonia, y es muy posible que aquellos que no habían enseñado desde el principio a los hijos del oriente a hacer lo malo, los custodios, aún sigue influenciando en Babilonia, que se ha formado una cueva de demonios, una cueva de un asilo de maldad, y esto lo asimila a Babilonia. Por ello algunos países quieren aliarse para destruir a Israel. Nosotros nos compete como pueblo escogido, como nación santa, el tener que defender a Israel, ya sabiendo que es la promesa de parte del Señor para la luz de las naciones, y nosotros comprados por precio de sangre. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en nombre de Jesús te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Escribe, Padre, nuestros nombres en el libro de la vida, y que permanezca, y declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por este día. Guárdanos, Señor, protégenos del adversario, del enemigo que quiera arremeter en contra de nosotros. Reprendemos todo espíritu demoníaco que quiera llevarse nuestra bendición en nuestra tierra. En el nombre de Jesucristo lo declaramos. Y tan se terebequendo sotro bonto quitiera bequente que terebequía quitiera viacaya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este día. En tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu, que se haga, Señor, conforme a tu voluntad, a tu propósito llamado y a nuestra fe. En tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu. Gracias, Señor, te damos por este día, en el nombre de Jesús. Amén.
acaso se te olvida, acaso se te escapa. Si acaso se te olvida la acción de tu mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde nació